de la mañana con 37 minutos. Diego Pajares y Joana Castro los acompañan en Ampliación de Noticias. Otro de los temas pendientes, porque hace unos minutos hablábamos, por supuesto, de los mensajes de la presidenta Dina Boluarte, de las acciones que se tienen que empezar a tomar, del análisis político que hay en este sentido. Pero ¿qué pasa en el sector educación? ¿Qué pasa con la SUNEDU? ¿Y a qué nos referimos? Que se ha modificado el Consejo Directivo de SUNEDU y nos preguntamos también ante ellos si estamos ante una contrarreforma educativa. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo vamos a partir de ahora en adelante este tema? Juan Cadillo, ex ministro de Educación en el gobierno del ex presidente Pedro Castillo, está con nosotros. Buenos días, señor Cadillo. Bienvenido a RPP, Ampliación de Noticias, y también feliz Navidad. Buenos días. Muy buenos días, Joana y Diego. Feliz Navidad para ustedes y para todos los peruanos y peruanas. Yo quería iniciar en realidad con una explicación sencilla para los oyentes y para los televidentes de lo que está sucediendo y cuáles podrían ser, digamos, las consecuencias de las decisiones que se vienen tomando. Bueno, en primer lugar hay que reconocer que se ha dado un paso en falso, en realidad, una contrarreforma, dado que el Tribunal Constitucional ha declarado constitucional la norma 31.520, que está orientada a cambiar en primer lugar la conformación de la SUNEDU. Esto implica que pasamos de una conformación técnica a una conformación más que puede responder a necesidades o, entre comillas, a aspiraciones de las propias universidades, ya que el comité formado por 7 personas, 3 de representación dada por el Ministerio de Educación, por el CONCITEC, y también otro organismo más, pero también 2 representantes de las universidades públicas, un representante de la universidad privada y también otro de los colegios profesionales. Esto podría implicar regresar a un modelo tipo ANR, en la cual las universidades tienen virtualmente el control de la SUNEDU, y esto implica que el supervisor también está formado o regulado por los propios supervisados, y esto respondería más a un conjunto de intereses que ellos podrían tener. Lo otro que es clave en la propia normativa es que se elimina el Ministerio de Educación con respecto a la rectoría de todo el sistema educativo. Hay que tener en cuenta que todos los niveles estaban orientados bajo una política que tenía que darse desde el Ministerio de Educación. Eso implica nuestro sistema productivo y cómo nosotros respondemos desde la educación para tener un país desarrollado. Lamentablemente muchos consideran que este cambio podría ser, entre comillas, acertado, pero es todo lo contrario. El Ministerio de Educación tiene que establecer un conjunto, matrices de políticas en las cuales tenemos que dirigirnos. Justamente varias de estas están orientadas hacia la parte científica, por ejemplo, como nosotros como país orientamos a las universidades para que investiguen. Y la investigación no es simplemente cuestiones anecdóticas donde se encuentran determinados principios científicos y entre comillas, sino está orientado fundamentalmente a reconocer cuáles son los problemas que tenemos como país, y en función de ello toda la actividad de investigación podría dirigirse justamente a la solución de estos problemas, y para ello necesitamos inversión. Un primer paso ha sido dentro de esta reforma del sistema educativo orientado hacia las universidades, pero esta reforma todavía es incompleta. En realidad se tiene que reformar todo el sistema de educación superior de tal manera que se permita la transitabilidad. Recordemos que actualmente nos orientamos mucho al sistema universitario, pero en realidad debemos orientarnos a toda la educación superior porque necesitamos también un número de técnicos calificados que vayan primero estudiando una educación técnica, pero también de ahí puedan saltar hacia la educación universitaria. Esto mediante un marco de cualificaciones. Este marco de cualificaciones todavía no ha sido completado en nuestro país porque nos falta la parte o el tramo de la educación superior técnica. Es decir, también necesitamos un conjunto de lineamientos y criterios de calidad mínima para los institutos de educación superior. Señor Cadillo, muy buenos días. En este gobierno, por lo menos, y desde anteriores gobiernos en realidad, pero sobre todo en hemos asistido a una serie de ataque sistemático a la SUNEDU. Eso no es falso decirlo, ¿no? Se han elaborado dictámenes, no sé si ahora mismo, pero el presidente en su momento de la Comisión de Educación en el Congreso, el señor Esdras Medina, lideró, digamos, que se lleven a cabo proyectos de ley de manera rapidísima que nos daban claras indicaciones de que había una contrarreforma universitaria
que se estaba llevando a cabo desde el Congreso. Eso lo hemos analizado aquí en RPP Noticias, en RPP Data específicamente. Quería preguntarle cuánto tiene que ver el Congreso en esto. De hecho, bueno, tiene que ver, es el proyecto de ley que han ratificado, entiendo, ¿no es cierto? Pero el Ejecutivo, la debilidad, ¿no? La salida del expresidente Pedro Castillo y ahora con la presidenta Dina Boluarte, esta debilidad del Ejecutivo tiene mucho que ver. ¿Cuánto pesa el legislativo ahora versus el Ejecutivo en que se haya finalmente dado luz verde a esta contrarreforma? Mira, el peso del Congreso es clave, pero sobre este peso justamente está la visión que tiene que proyectar el Ministerio de Educación. Lamentablemente en los últimos meses y en el último año no ha habido esa visión, porque la idea fundamental es pedirle explicaciones al Congreso esta reforma, qué efectos va a tener para la mejora y para la competitividad de nuestro país. Y en realidad ellos no pueden explicar justamente esos elementos. No es cuestión simplemente de darle más autonomía a las universidades, sino esa autonomía para qué se va a utilizar y qué beneficios nos va a ofrecer como sociedad. Y eso no lo pueden explicar. Es decir, tenemos un proceso donde hemos construido un regulador que nos permita tener condiciones mínimas de calidad. Y ese término mínimas es clave. Es decir, la SUNEDU ha ido avanzando en modelos superiores que estaban orientados justamente a elevar esa calidad. La calidad que tenemos en el sistema universitario no es la deseada. Es por eso que tenemos a las mejores universidades como islas, pequeñas islas, pero estas pequeñas islas de calidad no son las mejores en el entorno mundial. Entonces la idea es cómo nosotros construimos normativas que nos permitan dar ese salto. Bueno, definitivamente no, porque con la modificación del Consejo Directivo de la SUNEDU, como usted bien adelantó, con representantes ahora de las universidades, entiendo yo, sáqueme usted de la duda, con mayor cantidad de representantes de las universidades, ¿no es cierto?, tienen un peso importante que empujarían, y usted mencionó la ANR, que es la Asamblea Nacional de Rectores, cuando los rectores hacían y deshacían en el tema universitario y la calidad se vino abajo. Recordemos las famosas universidades fachadas, ¿no? ¿Estamos en peligro de volver a eso? Sí, efectivamente. Miren, en realidad nos estamos adelantando, ¿no? La idea es cómo nosotros tenemos un sistema autónomo con la capacidad de regular efectivamente el sistema y darle un mayor nivel de calidad. Entonces siempre ha habido pues un conjunto de intereses orientados a que a un conjunto de universidades no licenciadas tengan nuevas oportunidades. Pero más allá de estas nuevas oportunidades, nosotros tenemos que tener una visión de país. Y lamentablemente, pues en los últimos años no ha habido la construcción de esa visión como país. Y en esa visión como país, las universidades juegan un papel clave y fundamental, un rol fundamental en la competitividad como país. Entonces, la idea es cómo este cambio realmente ofrece mayor competitividad. Y eso es lo que hay que preguntarle a los congresistas. ¿Cómo, mediante esta organización que, entre comillas, se vuelve supervisar y supervisado, vamos a tener esa mejora de la calidad? Y eso es lo que tienen que responder justamente los congresistas. Sí. Y en general el Ministerio de Educación también, a través de las diferentes políticas. ¿Cómo hacemos para dar un salto en el siglo XXI, donde la era de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, del uso de las matemáticas, en realidad vamos a poder dar ese salto cualitativo? Y mientras no haya eso, pues estamos yendo hacia atrás. Que es además lo que se espera. Y bien ha dicho, sistema autónomo y regulado. Le dejo planteada la pregunta porque vamos a escuchar a los anunciantes en breve. ¿Qué va a pasar? O en todo caso, si deberíamos empezar a preguntarnos también y a preocuparnos qué va a pasar, por ejemplo, con los contenidos de materiales educativos con enfoque de género, mirando un poco más allá también el panorama de lo que es el sector educativo. Vamos a la pausa, le pido unos segundos, por favor, que nos espere y volvemos.
mañana, 51 minutos ya. Estamos conversando con Juan Cadillo, ex ministro de Educación en el gobierno del ex presidente Pedro Castillo. Quedaba planteada la pregunta, porque usted mencionaba que, claro, todo debe estar enfocado a un sistema autónomo, pero también un sistema regulado, que es lo más importante. Y le dejaba planteada la pregunta, señor Cadillo, en ese sentido, si debería existir ya en estos momentos, aunque existía, ¿no? Pero si debería existir una mayor preocupación, por ejemplo, con los contenidos educativos con enfoque de género, que era justamente lo que estaba causando ya problemas. Mira, desde la resolución del Tribunal Constitucional debemos entender el enfoque de género como aquellas herramientas o medidas que se tienen que tomar desde el Estado para dar igualdad de oportunidades a los varones y mujeres. En ese sentido, pues, existe ciertos grupos conservadores, entre comillas, que han buscado regular la edición y publicación de material educativo de este Ministerio de Educación en todos los niveles. Esto implica fundamentalmente que como asociaciones tienen la última palabra con respecto a la publicación de los materiales educativos de todo tipo que tiene que sacar el Ministerio de Educación. Hasta ahora todavía no se ha dado la normativa, pero entiendo yo por noticias extraoficiales que tenemos un gran problema con respecto a la edición fundamental para el próximo año, bueno, para este año, para el 2023, con respecto al material que se tiene que editar, ya dado que no se da la normativa. Nosotros debemos entender... Perdón, ¿qué causaría, señor Cadillo, que un retraso en la impresión del material o simplemente que se omita? Bueno, podría ser que tengamos un retraso en la entrega justamente de material para el mes de marzo, donde inician las clases. Habría que consultar eso con el ministro. Lo otro que yo creo que es muy importante en cómo nosotros entregamos material adecuado, teniendo en cuenta justamente estas herramientas. La idea es cómo nosotros damos oportunidades para que las mujeres fundamentalmente logren determinados niveles con respecto a oportunidades con respecto a los varones. Esto implica como elementos quizá más allá de la sexualidad, también entendidos como aquellas oportunidades de formación. Por lo general en nuestro país hay un fuerte enfoque para que las áreas de ciencia, de tecnología, de ingeniería, por ejemplo, sean cogidas por los varones. Claro. Y esto se ve bastante en la educación superior. Pero tenemos el grave problema que las mujeres por lo general se les restringe el acceso a estas materias, a la ciencia, a la tecnología, teniendo en cuenta que el número de educadores son del sexo femenino, es decir, si no se le dan las oportunidades necesarias para desarrollar matemáticas, ciencia, tecnología, ingeniería, a las mujeres es obvio que la formación que van a dar a nuestros escolares también no va a estar orientada a cubrir estas materias. Y lo peor, señor Cadillo, diría yo que es que no solamente es que, como usted dice, a las mujeres no se les permite entrar a ciertas materias de ciencia, sino que se lo hace de manera formativa, es decir, no es que se le diga no venga, sino simplemente es así, es el estatus, ¿no? Entonces le quiero preguntar, ¿tiene esta situación una suerte, o sea, se puede revertir esta situación? ¿Estamos en un punto de no retorno en el tema de la contrarreforma educativa? Porque estamos hablando ya de retrasos de impresión de material para el próximo año, que es ahorita nomás. Estamos hablando de que podría retrasarse el material. ¿Hay un punto de no retorno? ¿Qué se puede hacer? ¿O ya no se puede hacer nada en este momento que ha sido ratificada esta norma? Como política general tenemos que tener justamente esa visión de cómo tenemos que ir complementando varios de esos elementos. Actualmente tenemos cerca de un poco más de 1,5 millones, por ejemplo, de tablets que se han entregado. Entonces la idea clave es cómo nosotros generamos los materiales y los contenidos para poder aprovechar esta infraestructura tecnológica. La idea es abordar bajo conceptos de innovación. Por lo general siempre hemos abordado bajo conceptos generales, los mismos de siempre, es decir, imprimir materiales, determinados libros, fascículos y contenidos, pero esto no llega con la suficiente rapidez. Lo que tenemos que tener en cuenta es una política y una visión pues del siglo XXI. Esto implica utilizar la tecnología. Y utilizar la tecnología implica también a la vez pues que el Ministerio de Educación tenga que aliarse con el MTC para poder cubrir determinadas demandas de Internet y uso de la tecnología en nuestra población. Porque me perdonará lo no positivo, pero antes se han entregado tablets ya,
que diversos reportajes en medios han encontrado tablets entregadas por el Ministerio de Educación siendo vendidas ¿no? en el mercado negro. O que no funcionaban. O que no funcionaban, o que se les entregaba el laptops a los alumnos en zonas rurales, donde, como usted bien dice, no hay internet, ¿no? Y ahora tenemos un ministro de Educación que en su momento ha pedido, digamos, o ha tenido comentarios a favor de la contrarreforma, en contra de los movimientos LGTBIQ, ya ha pedido disculpas, es cierto, pero quería preguntarle por su opinión acerca de la actual cabeza del Ministerio de Educación. ¿Usted cree o avisora un cambio? ¿Cree que va a haber una suerte de apoyo o cambio por ese lado con respecto a esta contrarreforma universitaria y de la educación en general? Yo creo que siempre hay una oportunidad de mejora, ¿no? La vida te ofrece una segunda oportunidad. Entonces creo yo que en ese sentido hay que darle pues el mejor de los votos al nuevo ministro para que pueda ejercer justamente esa política, dándose en cuenta de repente las equivocaciones que haya tenido. En el caso del uso de la tecnología no es simplemente entregar tecnología, sino cómo tú construyes la base para el uso de esta tecnología. Y esto implica un trabajo muy fuerte con los docentes, pero no simplemente de decir te voy a capacitar una semana o un mes, sino formar redes. La idea es que el maestro pueda compartir con otros maestros, pero también ingresen otro tipo de profesionales en la educación. Por lo general siempre se ha tendido a cerrar el sistema y no pedir ayuda, ¿no? Como si los profesores fueran autosuficientes para ejercer justamente el elemento educativo, y en realidad el sistema educativo demanda a los padres de familia, pero demanda también la concurrencia de otro tipo de profesionales. Y eso implica un trabajo conjunto. Hasta ahora, lo único que hemos hecho como país es entregar justamente estos equipos sin darnos cuenta del soporte, de formación, de compartir conocimiento. El siglo XXI está elaborado en función de compartir conocimiento pedagógico y conocimiento tecnológico para el caso educativo. Entonces ese elemento es un elemento importantísimo que se tiene que construir ya. No es simplemente esperar y comprar más equipamiento y dárselos a los estudiantes y a los profesores, sino es cómo utilizamos efectivamente, cómo construimos esas competencias y capacidades para el uso efectivo de la tecnología. Ahí tenemos un grave problema, ¿no? Que hasta ahora no hemos logrado cubrir. Señor Cadillo, usted ha estado en la posición de ministro también en su momento, hace no mucho en realidad. ¿Qué calificación, si tuviese que ponerle una calificación del 1 al 20, le pondría al sistema y en este caso, para ser exactos, al modelo educativo peruano? Es complicado para ponerle una nota, pero lo que yo diría es que necesitamos una persona que ejerza liderazgo. Y ese liderazgo implica colocarle un conjunto de metas y retos al sistema. No es simplemente hablar de calidad, sino esa calidad tiene que ser parafraseada en un conjunto de objetivos y metas que tenemos que ir logrando. Estas metas justamente es hasta como país, en la educación básica, hasta dónde debemos llegar. Y lamentablemente no hay esa palabra, por ejemplo, de ejercer liderazgo, por lo menos en Latinoamérica. Pero hay un marcado retroceso básica para usted, en todo caso, en el modelo educativo. Yo creo que ha habido un retroceso fundamentalmente a raíz de la pandemia. La pandemia, no estuvimos preparados para poder abordar la pandemia, abrimos muy tarde las escuelas y esto pues lamentablemente frenó bastante. La educación presencial es un aspecto importantísimo, la sociabilidad entre los estudiantes es un aspecto clave, el número de horas que se tiene que tener efectivas de trabajo con los estudiantes también es un elemento importantísimo. Totalmente de acuerdo ahí, señor Cadillo, pero por ejemplo la pandemia, pasó, bueno, estamos todavía evidentemente cuidándonos, ya hubo un tiempo de pandemia muy fuerte, pero también ha habido inestabilidad. Y ha habido inestabilidad en los cargos ministeriales porque de lo que usted habla es de políticas públicas. Entonces, en cuanto a políticas públicas, la inestabilidad en cargos tan importantes como el de ministro de Educación, ¿cree usted que es un tema importante que ha afectado también en el avance, además de la pandemia? Porque ya veníamos de la pandemia que afectó demasiado la educación, pero además de eso hemos pasado de ministro tras ministro y de crisis tras crisis política. ¿Eso ha afectado en su opinión? Sí, en efecto, grandemente, ¿no? La idea es
mantener lo bueno que se ha tenido, es decir, el avance con respecto a los logros de aprendizaje que se han dado. Lamentablemente, pues ha habido contraposición entre querer abrir o no abrir las escuelas. El segundo elemento, que es, por ejemplo, nosotros propusimos un elemento tecnológico muy fuerte. Ya con el cambio ministerial eso, por ejemplo, desapareció, hubo una orientación más orientada hacia la parte sindical, hacia los derechos de los profesores, que es un aspecto importantísimo, pero la idea es continuar, ¿no? Tenemos que recoger lo bueno, es justamente esas políticas que se dan, y tenemos que ir insertando nuevos elementos, es decir, una vez que trazada la ruta, pues hay elementos estratégicos que los ministros tienen que cumplir, y no es simplemente cambiar el horizonte rápidamente. Que es en realidad, muchas gracias, es en realidad lo que quisiéramos todos, porque la educación de nuestro país, de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes, es lo que va a marcar las siguientes generaciones. Muchas gracias, Juan Cadillo, ex ministro de Educación en el gobierno del ex presidente Pedro Castillo, por estar con nosotros. Es momento ahora de escuchar el gran resumen de la hora. Vamos a actualizar la información y luego de la pausa